Buenas tardes, mi nombre es Renzo Moreno, soy profesor del Departamento de Humanidades y coordinador de la Maestría en Historia. Estamos en nuestro espacio Conversando con, donde invitamos a algunos especialistas a nuestra Universidad Católica San Pablo a compartir con nosotros. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Cecilia Bácula. ¿Qué tal, Renzo? Buenas tardes. Tantas gracias por la oportunidad de conversar contigo en este espacio maravilloso como es la Universidad San Pablo. En este Congreso de Peruanidad, ¿qué le ha parecido? Una experiencia extraordinaria por los invitados y también por los locales, ¿no? Para mí ha sido especialmente emocionante escuchar, por ejemplo, a Eusebio Quirós, ¿no? Sus comentarios. Es un ser no solamente tan arequipeño, sino tan motivador, tan positivo, con una capacidad de mirar al futuro con un espíritu muy joven. Me gustó también mucho la exposición de Monseñor Javier del Río, y en todos los casos yo he sentido que la voluntad era reflexionar, pero no para quedarse en un espacio de yo reflexiono conmigo, sino yo reflexiono porque quiero salir de mi ámbito de confort para llegar realmente a una población que necesita y busca espacios de conversación, espacios de pensamiento positivo. Y este congreso se llama así Peruanidad, para dialogar juntos sobre el Perú, ¿no? Y eso es una tarea urgente. Es una tarea urgente y el subtítulo del congreso es ¿qué nos une como peruanos? Porque sí tenemos que entender que hay, no quiero decir una gran cantidad de personas, pero no son pocos los que los que quisieran que no estuviéramos comprometidos con la unidad, porque entiendo desde mi punto de vista de análisis histórico, digamos yo por mi formación como historiadora, que en la medida en que los graves problemas que atraviesa el Perú encuentren a una sociedad que no se encuentra, que no se refleja en el espejo de la historia, que se encuentra desunida, que no encuentra identidad, que no sabe cómo salir en conjunto de la situación en la que vive. En esa circunstancia, el Perú es un caldo de cultivo muy complicado, y en tanto estamos desunidos, somos mucho más débiles, eso es un enunciado clarísimo, y en tanto somos más débiles, somos pasto para todas aquellas ideologías que lo que buscan es convertirnos en una masa informe de personas, no me atrevería a decir ni siquiera ciudadanos. Doctora, entonces claro, la peruanidad, para poder reflexionar sobre eso, sobre quiénes somos, la historia juega un rol muy importante. Usted es historiadora, como nos acaba de decir. ¿Cómo aporta la historia? Creo que la historia aporta en tanto es una ciencia que nos permite descubrir científicamente, con verdad, el pasado. Yo no he estado nunca de acuerdo con esa idea, digamos, tan de poco valor que dice que la historia es la ciencia que nos permite no repetir los errores, porque si eso fuera cierto, digamos, el mundo sería realmente un paraíso, ¿no? Pero sí es la ciencia que nos permite entender el ahora a partir del conocimiento del ayer. Y conocer el ayer nos permite también entender cuáles son nuestras raíces como persona, como sociedad, como familia, como país, como pueblo, como región. Y si yo no conozco quién es mi padre, mi madre, de dónde vengo, en mi caso es una realidad muy evidente, porque además yo soy profundamente peruana, pero también esencialmente hija de migrantes, ¿no? Entonces, eso es la historia es potente porque me permite conocer mis raíces y saber que estoy con firmeza y con raíces muy firmes puestas en este país, ¿no? Aquí en nuestra universidad precisamente vamos a iniciar una maestría en historia próximamente en octubre de este año. Usted nos va a acompañar en la maestría. Dios quiere que sea posible porque es un regalo para
para la universidad y para los historiadores de todo el país, que haya una nueva maestría en donde se puedan formar no solamente investigadores, porque a mí me encanta investigar, o sea, estar en un, digamos, en un archivo, en una biblioteca es un placer, pero formar docentes también es muy importante, ¿no? Doctor, y su área de investigación, sé que en la maestría específicamente va a enseñar historiografía peruana. ¿Qué otros ámbitos de la historia usted...? La historiografía es preciosa porque a mí me permitirá, con la generosidad de ustedes, acercar a los futuros magísteres o maestros en historia a la manera de conocer el pensamiento y el aporte de aquellos peruanos que han trabajado los fundamentos del conocimiento de nuestra historia. Yo creo que de origen, yo siempre supe que quería ser historiadora, siempre. Creo que es una de las cosas, en muchas he sido siempre estable, en otras no tanto, pero respecto a lo que yo quería hacer en la vida, en mi formación académica, nunca tuve duda de que la historia era por donde yo quería orientarme. Pero sí he tenido unas veleidades, ¿no?, con respecto a la historia, respecto, digamos, a algunos periodos de la historia del Perú que me han gustado más que otros. Lo que nunca me ha interesado mucho como para dedicarme con pasión es la historia universal, porque yo creo que todo lo que nosotros hacemos en la vida tenemos que hacerlo porque te gusta y con pasión. Si no te gusta, lo haces por obediencia, pero igual con pasión. Entonces, para mí la historia es un ejercicio de un amor irrevocable con el conocimiento y lo hago con mucha pasión. Entonces, creo que eso es un poquito lo que yo puedo transmitir y en el fondo yo me siento muy satisfecha con mi labor docente, ¿no?, porque creo que le transmito a los alumnos esa necesaria pasión por hacer las cosas e intentar hacerlas bien. Y entiendo que dentro de sus temas, la historia del arte es algo que también a usted le apasiona. Es un hermoso capítulo que se ha ido abriendo en los últimos años por circunstancias laborales, por haber tenido la posibilidad de haber trabajado en UNESCO en París, haber tenido el honor de ser representante permanente del Perú en UNESCO, y eso me acercó fundamentalmente al tema de la defensa y conservación del patrimonio cultural. Y a partir de ahí comenzó una búsqueda para entender el patrimonio cultural clásico. Entonces me acerqué mucho a Grecia y Roma, y de ahí comenzó un amor apasionado por lo románico, por el gótico, por el renacimiento, y una voluntad por comprender mucho más, cada vez más el arte peruano. Pero es un placer, pero realmente mi especialidad es la historia del Perú. Historia del Perú, claro. Y efectivamente nuestra maestría en historia, lo que nosotros queremos es precisamente formar docentes que sigan impartiendo la historia de nuestro país con la pasión que usted también transmite, porque es muy necesario, ¿no?, a nivel escolar, superior, universitario, conocer nuestra historia, conocer la historia de nuestro país, nuestra identidad, que muchas veces no la conocemos, es casi de verdad muy desconocido, y eso es una pena. Es desconocida, y además yo creo que la historia, y eso nos han enseñado, digamos, los que han trabajado la historia antes que nosotros, es que es una ciencia. Entonces no se trata de interpretar a priori, se trata de explicar como consecuencia de la investigación. Es decir, yo no puedo decir, es que a mí no me gusta cómo mataron a Túpac Amaru, a mí tampoco, pero eso lo tengo que, digamos, explicar en un contexto, y puedo decir, desde mi perspectiva contemporánea, mi juicio es este, pero yo no puedo con mentalidad del siglo XXI emitir un juicio de valor. Entonces yo creo que ese es un mensaje que hay que transmitir, porque la historia no es como yo quisiera que hubiera sido, sino como fue, fríamente como fue. Y cuando yo la entiendo fríamente como fue, puedo ser capaz
de entenderla, no juzgarla, pero entenderla aún desde mi perspectiva. Claro, pueden haber estas miradas anacrónicas, claro, desde nuestros puntos de vista. Y claro, pueden haber pasajes de repente de la historia un poco más duros, difíciles. Esto pero es el tema, claro, de la conquista. Yo no podré avalar jamás la violencia, o sea, de ninguna manera, pero no me corresponde a mí como ciudadana del siglo XXI emitir un juicio que diga todo lo que vino en el siglo XVI era malo o falso, porque además con la presencia española también hubo el fenómeno del mestizaje, en donde América se enriquece y Europa se enriquece muchísimo de lo que este continente tenía que aportar y aportó. Nosotros hemos sido la despensa, la salud de Europa. Les hemos regalado la salud y la supervivencia. Entonces, yo no puedo avalar las formas, no puedo avalar la violencia, no estoy juzgando a los personajes, pero tampoco podemos tener una visión unilateral, exclusivista, ni tampoco ideologizada de la historia, ¿no? Claro, claro, doctora. Muchas gracias por lo que nos transmite, de verdad, el deseo de querer conocer quiénes somos, nuestra historia, nuestro pasado. Y creo que eso también favorece mucho o nos da fuerzas para mirar hacia adelante, para seguir construyendo nuestra identidad, ¿no? No es algo acabado, no es algo que ya está hecho y tampoco no es algo que no exista, sino que sí hay, pero que tiene que seguir haciéndose, ¿no? Y cierto, pienso que las siguientes generaciones, o sea, la tuya, la de los alumnos, tienen también que saber que cada generación pone su impronta, ¿no? Es como cuando en el celular tú pones tu dedo en la pantalla y tu huella queda. Y pareciera que no es importante. Claro que es importante, porque dentro de 100 años esta maravillosa ciudad va a despertar sabiendo que hubo en el 2021 un grupo de arequipeños que hizo o destruyó. Entonces, ser consciente de que de alguna manera o de muchas maneras tenemos la posibilidad de aportar o destruir, ¿no? Muchas gracias, doctora Cecilia. Quisiera pedirle si podría invitar, digamos, al público en general a llevar la maestría en Historia, si por ahí algunos se quiere animar a estudiar. Ay, ojalá que haya muchos. Primero que no son muchas las oportunidades de que haya una maestría muy bien estructurada, con una posibilidad de crecer en la parte académica. Y la verdad es que si yo dentro de mi labor docente, yo dicto clases en la Universidad Católica, si dentro de mi labor docente de cada semestre yo pudiera conquistar, no digo 1, 5 alumnos y arrancarlos de otras especialidades, y lo logro, hasta ahora lo logro, para que vayan al mundo de la historia, realmente creo que estoy haciendo patria, porque conocernos, descubrirnos, valorarnos, y a los que tienen ya estudios de historia, saber que es una ciencia que no acaba, que no termina con lo que ya hemos aprendido, sino que está absolutamente y siempre, cada día, nueva por hacerse, es nueva. Entonces, anímense, pónganse el reto de ser siempre mejores, siempre más académicos, más estudiosos, con metas más altas. Y si la Universidad San Pablo les ofrece esa oportunidad, vengan, que de verdad seguramente sus expectativas pueden ser 1, pero van a recibir como 100. De esta manera terminamos nuestro espacio conversando con... Agradecemos a la doctora Cecilia Bácula. Muchas gracias, Renzo. Estaba encantada de participar en este programa. Ojalá que pueda haber llegado al alma, al espíritu de algunos jóvenes, y de verdad que entiendan que el conocimiento de la historia es algo que tiene mucho futuro, que tiene mucha potencialidad a nivel laboral. No son solamente ratones de biblioteca, es gente que vive en el mundo, que tiene éxito, que tiene campo de acción, y sobre todo es un oficio en donde el servicio está siempre asociado a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.